Las estrellas brillaban como diamantes dispersos en el vacío. Serenas e inalteradas, el dominio Svo, un imperio que abarcaba más de 100 sistemas, había crecido complaciente. Sus flotas eran inigualables, su tecnología superior, sus conquistas fáciles. Y sin embargo, cuando se preparaban para aplastar otro mundo rebelde, cometieron un error fatal. Asumieron que la humanidad no vendría. Prime no era más que una colonia minera, un mundo remoto con una población pequeña y en apuros. La flota Svo lo rodeaba como una manada de depredadores que acosan a un animal herido. Las defensas planetarias eran primitivas, apenas valía la pena considerarlas. El gobernador de las fuerzas Svo, el Lord General Viran, observaba desde el puente de Sudreadn, una sonrisa cruel estirando sus rasgos reptilianos. «Esto se acabará antes de que su sol se oculte», murmuró, sus dedos garras tocando el reposabrazos de su trono de mando. «Preparad el bombardeo». Un oficial Svo giró desde su consola, su rostro escamoso mostrando ninguna emoción. «Señor, los sensores de largo alcance han detectado una anomalía en el borde del sistema». Viran hizo un gesto despectivo con la mano. «Probablemente un mal funcionamiento. Nuestra dominancia es absoluta. Continuad con el ataque». Pero antes de que el primer proyectil de plasma pudiera ser disparado, la anomalía se resolvió en algo aterrador. Una ruptura en el espacio, una distorsión como nada que los Svo hubieran encontrado antes. Y entonces, desde el vacío, llegaron. La flota Terán, barcos de guerra negros y aerodinámicos, cargados de armas, emergieron del espacio de deslizamiento en formación compacta. Sus cascos no llevaban marcas innecesarias, solo el emblema de la Fuerza de Defensa Unida Terán. Un anillo plateado inquebrantable rodeando una sola estrella ardiente. La humanidad había llegado. Por demasiado tiempo, la galaxia los había subestimado, viéndolos como una especie joven y temeraria. Habían sido descartados como insignificantes. Pero los humanos habían estado observando, aprendiendo, esperando. Y ahora habían elegido su momento. «Señor», dijo la voz del oficial Svo, con un tono que Viran nunca antes había escuchado. «Miedo. Los barcos Terán están bloqueándonos». La sonrisa de Viran vaciló. «Imposible. Los humanos nunca». El primer disparo que se disparó no fue una advertencia, fue una ejecución. Un haz de energía azul cegadora atravesó el destructor Svo en el borde de la flota, partiéndolo por la mitad antes de que su tripulación pudiera reaccionar. Y entonces, el vacío estalló en fuego. La flota Terán se movió como ninguna fuerza que los Svo hubiera enfrentado. Sus barcos eran más rápidos, más coordinados, atacando con precisión letal, mientras que el dominio se había confiado en los números y la brutalidad abrumadora. La humanidad había perfeccionado algo mucho más mortal: la eficiencia. Viran observó en silencio asombrado cómo otro crucero Svo se destrozaba por una ráfaga de proyectiles de alta velocidad, su armadura rasgada como papel. Apenas tuvo tiempo de dar una orden antes de que la siguiente explosión sacudiera Sudreadn, enviando temblores por la cubierta. «Esto no es posible», gruñó. «No deberían estar aquí». Pero lo estaban, y no se detendrían. Por primera vez en siglos, el dominio Svo se encontraba a la defensiva. Su poderosa flota, temida a través de las estrellas, estaba siendo destrozada por la única especie que habían descartado como débil. Los humanos no solo estaban luchando, estaban cazando. Y estaban ganando. El pánico se extendió por la flota Svo como un virus. Sus formaciones cuidadosamente mantenidas se desmoronaron bajo el implacable asalto. Lo que debería haber sido una misión fácil se estaba convirtiendo rápidamente en una masacre. El Lord General Viran apretó los descansabrazos de su trono de mando, sus garras hundiéndose en el metal. «Esto no iba a ser así», gruñó. «Así no se libran las guerras en el dominio. Las batallas debían ser de un solo lado. Rápidas, sin piedad. El enemigo debía arrodillarse, no responder con una precisión aterradora». «Retirada la segunda línea de defensa», ordenó. Su oficial se apresuró a obedecer, enviando órdenes apresuradas a través de los canales caóticos. Los restantes barcos de guerra Svo se separaron de los restos de sus compañeros,
formando un desesperado perímetro defensivo. Las torretas de plasma giraron, las bahías de misiles se abrieron, los escudos cobraron vida, pero los humanos no se detuvieron. No vacilaron. Una escuadrilla de fragatas Terán atravesó los huecos en la formación SBO como cuchillos a través de la carne. Sus armas no solo desactivaban, las destruían. Los humanos luchaban como si tuvieran algo que demostrar. Viran entrecerró los ojos. No, no es algo que demostrar, es algo que vengar. Señor, dijo la voz de un oficial, temblorosa. Hemos perdido contacto con 2 barcos de guerra más y nuestros campos de interferencia no están funcionando. Están sobrepasando toda interferencia electrónica. La frente escamosa de Viran se arrugó. Imposible. El dominio ha dominado a todas las especies que ha encontrado. Nadie tiene tecnología superior a la nuestra. Pero la humanidad no era solo otra especie, y eso lo aterraba. Una nueva transmisión zumbó a través del puente del Dreadn, atravesando los canales cifrados del dominio como una intrusa. Flotas Bo, soy el almirante Elías Rans de la Fuerza de Defensa Unida Terán. La voz era calmada, inflexible. Tienen una oportunidad. Salgan del sistema inmediatamente o serán reducidos a escombros. El silencio tragó el puente. Nadie habló. Incluso Viran sintió su garganta apretada. Una demanda de un humano. Golpeó su puño contra el reposabrazos, levantándose tan abruptamente que su silla chirrió contra el suelo. Se atreven a exigir condiciones de nosotros. Su segundo al mando dudó. Señor, estamos significativamente superados en armamento. Nuestros refuerzos están a horas de distancia. La flota Terán es una molestia, gruñó Viran. No una amenaza. Nos mantenemos firmes. Pero en lo más profundo, sabía que eso era una mentira. El dominio SBO nunca había enfrentado una fuerza como esta antes. Los humanos no se basaban en la fuerza bruta ni en números superiores. Luchaban con astucia, con eficiencia, y lo peor de todo, con una determinación implacable. Otra explosión sacudió el Dreadn mientras los barcos de guerra Terán avanzaban, sus cañones martillando los escudos SBO, desgarrando antiguos barcos de guerra como si fueran de vidrio quebradizo. La confianza de Viran vaciló. Su flota estaba muriendo, y por primera vez en su larga carrera militar, sintió algo frío envolverle el pecho, miedo. La flota SBO se desmoronaba. Los una vez orgullosos barcos de guerra del dominio, conocidos en toda la galaxia como motores imparables de conquista, ahora se reducían a montones de escombros ardientes. Los restos de naves que antes habían sometido a civilizaciones enteras flotaban por el vacío. Viran apenas podía procesar lo que sucedía. Su mente se negaba a aceptar la brutalidad de la ofensiva humana. El dominio había enfrentado resistencia antes, rebeliones, levantamientos, incluso flotas coordinadas de especies desafiantes aferrándose a su independencia. Pero nada como esto. La humanidad no solo resistía, la estaba aniquilando. Señor, el Dreadn ha caído. Fue destrozado por algún tipo de bombardeo cinético. No hay firma energética, solo masa pura moviéndose a velocidades imposibles. Viran contuvo la respiración. Eso no era guerra del dominio. Eso no era como se libraban las batallas. Las armas de energía, los cañones de plasma y los combates con escudos habían gobernado el vacío durante siglos. Pero los humanos habían perfeccionado algo aterradoramente simple. Estaban lanzando proyectiles sólidos a velocidades relativistas, usando la gravedad como arma. Ningún escudo podría compensar eso. Ningún barco SBO estaba diseñado para resistir semejante fuerza incontrolable. Y ellos lo sabían. La flota Terán se movía como una manada de lobos, aislando a los rezagados, golpeando puntos débiles, desmembrando al SBO, pieza por pieza. Eran despiadados, precisos. No había desperdicio, no había vacilación, no había piedad. Las garras de Viran se hundieron en sus palmas. Sus oficiales esperaban órdenes, una guía, algo, pero, ¿qué podía decirles? Señor, tartamudeó un oficial más joven, rompiendo el protocolo al hablar sin permiso. Su piel escamosa estaba pálida, sus ojos grandes fijos en la pantalla táctica. Están
Nos están dejando una abertura. La cabeza de Viran se giró rápidamente. El oficial señaló el mapa estelar. Los humanos habían desmantelado sistemáticamente la formación SBO, llevándolos a una espiral apretada de destrucción. Pero ahora, en el borde mismo del campo de batalla, había un hueco. Un pasillo estrecho que se alejaba de Keser Prime hacia la salida del hiperespacio. Nos están dejando escapar. Otro oficial susurró, con incredulidad en cada palabra. Viran torció la boca en una mueca. ¿Dejar escapar? Como si fuéramos plagas que solo se les permite sobrevivir porque la exterminación no vale la pena. No. Gruñó. Luchamos hasta el último. Pero su tripulación no compartía su convicción. Se intercambiaron miradas inciertas, sus cuerpos tensos, las manos temblorosas sobre sus consolas. Ellos habían visto lo imposible ese día. Habían visto lo que los humanos podían hacer, y querían vivir. Otra explosión sacudió el puente. Los escudos estaban fallando, la armadura se estaba doblando, y el Dreadn, el orgullo de la Armada del Dominio, estaba a punto de ser destrozado como todos los demás. Una segunda transmisión llegó. Esta vez, la voz del almirante humano no transmitía emoción alguna. Última oportunidad. Las garras de Viran se flexionaron. Su orgullo le gritaba que luchara, que desafiara, que mostrara a estos humanos que el dominio SBO nunca se rendiría. Pero miró la pantalla, lo que quedaba de su flota, los fantasmas de los barcos que alguna vez lo rodeaban, y por primera vez en su vida, el Lord General Viran emitió la orden que había jurado nunca dar. Todos los barcos restantes. Retirada. El puente quedó en silencio. Luego, uno por uno, sus oficiales se movieron. Los barcos de guerra SBO supervivientes giraron, retirándose por el hueco que los humanos les habían dejado. Sus armas en silencio, su orgullo destrozado. Las manos de Viran temblaban. Se sentía vacío. El dominio nunca había perdido una batalla como esa, y sin embargo, hoy no solo habían perdido, habían sido humillados. Mientras los restos de la 11 poderosa flota SBO se alejaban de Keser Prime, el silencio llenaba el puente del Dreadn. No era el silencio de la disciplina ni de un deber solemne, sino el silencio de la vergüenza. Los habían roto, no de la manera en que las especies inferiores se desmoronaban ante el poder del dominio, sino de una manera mucho más profunda. Los humanos no solo los habían derrotado, les habían permitido huir, como depredadores que perdonan a una presa herida, demasiado insignificante para gastar energía en ella. Las garras de Viran se clavaron nuevamente en el reposabrazos de su trono de mando. Sus oficiales no se atrevían a hablar. Podían sentir el peso del fracaso presionando sobre todos ellos. El dominio no retrocedía, no se rendía, nunca se doblaba ante la voluntad de otro. Y, sin embargo, allí estaban, huyendo. Un rugido bajo surgió de la garganta de Viran mientras miraba la pantalla táctica. La flota Terán no los había perseguido, no habían intentado borrarlos de la existencia. En cambio, habían mantenido su posición sobre Keser Prime, como desafiando al dominio a intentarlo de nuevo. Arrogancia, murmuró Viran, negando con la cabeza. No, confianza. Viran apretó los puños. ¿Cómo había crecido la humanidad tan poderosa, tan capaz? La humanidad había sido descartada como una especie rebelde, una de muchas civilizaciones dispersas con potencial, pero sin amenaza real para el orden galáctico. Carecían de números, de expansión, de miedo, pero ahora, la verdad era innegable. Los humanos estaban más allá del miedo. Señor, dudó el oficial de AOM antes de hablar. Debemos transmitir un informe a mi mando. Los ojos de Viran se entrecerraron. ¿Qué les iba a decir? ¿Que la flota de élite del dominio había sido aniquilada? ¿Que una sola armada Terán los había reducido a cobardes fugitivos? ¿Que la humanidad, la especie apenas reconocida, había reescrito todo lo que el SBO creía sobre su dominancia? No, dijo finalmente. No aún. El oficial asintió y transmitió el mensaje. El puente permaneció inquietantemente silencioso. Nadie se atrevió a hablar. Todos entendían lo que había sucedido ese día. Y a pesar de sus mejores esfuerzos, ninguno de ellos podía escapar de la verdad.
Viran miró nuevamente hacia la pantalla. Keser Prime era ahora un punto distante de luz, pero aún podía ver la flota Terán en su mente, observando, esperando, desafiando al dominio a regresar. Ellos habían subestimado a la humanidad. Eso no volvería a suceder. El dominio no acepta rivales, murmuró Viran para sí mismo, con los ojos brillando con determinación. Si la humanidad quiere desafiar nuestra regla, entonces serán aplastados, no importa cuánto tiempo tome. El dominio no había comenzado esta guerra, pero la humanidad lo terminaría. El viaje de regreso a Svoprime fue largo, pero lejos de ser silencioso. Los oficiales supervivientes de la flota de Viran trabajaron con una eficiencia intensa y enfocada, sabiendo perfectamente lo que les esperaba a su regreso. El dominio no toleraba el fracaso, y hoy había sido el mayor fracaso en generaciones. Viran se sentó en su cámara privada a bordo del Dreadn, mirando la proyección holográfica frente a él. La imagen mostraba los informes tácticos de la batalla sobre Keser Prime, reproduciendo cada devastador momento con brutal claridad. Cada nave perdida, cada maniobra contrarrestada, cada momento en el que la humanidad los dominó. Sus garras se apretaron en un puño. Los humanos habían sido subestimados durante demasiado tiempo. Ese error no se repetiría. Un sonido en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, con la voz baja y fría. Roka entró, sosteniendo una tableta de datos. Su expresión era sombría, su postura tensa. Colocó la tableta sobre la mesa entre ellos y la activó. Una serie de informes, transmisiones interceptadas y resúmenes de inteligencia parpadearon a la vida. «Esto es todo lo que tenemos sobre la humanidad», dijo Roka. Viran se inclinó hacia adelante, escaneando la información. Habían sido una especie fragmentada durante la mayor parte de su historia, atrapada en guerras contra ellos mismos, luchando su camino a través del avance tecnológico mediante el conflicto y la desesperación. Sin embargo, contra todo pronóstico, se unificaron bajo una sola bandera cuando llegaron a las estrellas, no por la paz, sino porque el vacío más allá los obligó a hacerlo. Guerras contra su propia gente, murmuró Viran mientras leía más a fondo. Mucha sangre derramada, y sin embargo, sobrevivieron. Sobrevivieron, y más que eso, corrigió Roka. Prosperaron. Sus avances militares se aceleraron a un ritmo alarmante, más rápido que cualquier otra especie en la historia conocida. Cada guerra que libraron los hizo más fuertes. Cada derrota se convirtió en una lección. Viran frunció el ceño. Y lo más preocupante. Roka dudó, como si no estuviera seguro de continuar. Viran entrecerró los ojos. Hable. Roka exhaló. No solo libran guerras para ganar, Lord General. Luchan guerras para acabar con sus enemigos, permanentemente. Viran se tensó. Ya lo había sospechado. Los humanos no habían llegado a Keser Prime con la intención de librar una simple batalla. Habían venido con la intención de enviar un mensaje, una advertencia. Y la habían recibido. Sus flotas son más pequeñas que las nuestras, continuó Roka. Su imperio no es tan vasto, pero sus armas, sus tácticas, son superiores de maneras que no habíamos anticipado. No luchan por la conquista. Luchan para sobrevivir. Y eso los hace peligrosos. La mandíbula de Viran se apretó. El dominio Svo había gobernado a través de la fuerza y el miedo. Cada especie que había encontrado se había doblado ante su poder. Pero ahora, los humanos eran diferentes. Viran comenzó a mover sus garras sobre la mesa, pensativo. Si las tácticas habituales del dominio no funcionaban, necesitarían una nueva estrategia, un enfoque diferente. Había visto de primera mano cómo luchaban los humanos, cómo pensaban. Y si pensaban que el dominio simplemente lamería sus heridas y se escondería, estaban gravemente equivocados. Levantó la cabeza y miró a Roka. Prepárate un análisis a fondo de su flota, sus sistemas de armas, sus formaciones de batalla. Si tienen debilidades, las encontraremos. Si no las tienen, las crearemos. Roka asintió con firmeza. ¿Y si el alto mando se niega a actuar? Los labios de Viran se curvaron en una mueca de desdén. Entonces el alto mando es un nido de tontos.
Se levantó, erguido, con los ojos ardiendo de determinación. La humanidad cree que ha ganado, que ahora temeremos ante ellos. Pero el miedo es un arma que nosotros manejamos mejor que ellos. Lo sabían antes de la guerra, y lo sabrán cuando regresemos. Viran trazó el contorno del emblema del dominio en su armadura. Esto no ha terminado. Su voz era casi un susurro, pero llevaba el peso de un imperio. Volveremos. El viaje de regreso a Svoprime fue largo, pero lejos de ser silencioso. Los oficiales supervivientes de la flota de Viran trabajaron con una eficiencia intensa y enfocada, sabiendo perfectamente lo que les esperaba a su regreso. El dominio no toleraba el fracaso, y hoy había sido el mayor fracaso en generaciones. Viran se sentó en su cámara privada a bordo del Dreadn, mirando la proyección holográfica frente a él. La imagen mostraba los informes tácticos de la batalla sobre Keser Prime, reproduciendo cada devastador momento con brutal claridad. Cada nave perdida, cada maniobra contrarrestada, cada momento en el que la humanidad los dominó. Sus garras se apretaron en un puño. Los humanos habían sido subestimados durante demasiado tiempo. Ese error no se repetiría. Un sonido en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, con la voz baja y fría. Roka entró, sosteniendo una tableta de datos. Su expresión era sombría, su postura tensa. Colocó la tableta sobre la mesa entre ellos y la activó. Una serie de informes, transmisiones interceptadas y resúmenes de inteligencia parpadearon a la vida. «Esto es todo lo que tenemos sobre la humanidad», dijo Roka. Viran se inclinó hacia adelante, escaneando la información. Habían sido una especie fragmentada durante la mayor parte de su historia, atrapada en guerras contra ellos mismos, luchando su camino a través del avance tecnológico mediante el conflicto y la desesperación. Sin embargo, contra todo pronóstico, se unificaron bajo una sola bandera cuando llegaron a las estrellas, no por la paz, sino porque el vacío más allá los obligó a hacerlo. «Guerras contra su propia gente», murmuró Viran mientras leía más a fondo. «Mucha sangre derramada, y sin embargo, sobrevivieron». «Sobrevivieron, y más que eso», corrigió Roka. «Prosperaron». Sus avances militares se aceleraron a un ritmo alarmante, más rápido que cualquier otra especie en la historia conocida. Cada guerra que libraron los hizo más fuertes. Cada derrota se convirtió en una lección. Viran frunció el ceño. Y lo más preocupante. Roka dudó, como si no estuviera seguro de continuar. Viran entrecerró los ojos. «Hable». Roka exhaló. «No solo libran guerras para ganar, Lord General. Luchan guerras para acabar con sus enemigos, permanentemente». Viran se tensó. Ya lo había sospechado. Los humanos no habían llegado a Keser Prime con la intención de librar una simple batalla. Habían venido con la intención de enviar un mensaje, una advertencia. Y la habían recibido. «Sus flotas son más pequeñas que las nuestras», continuó Roka. «Su imperio no es tan vasto, pero sus armas, sus tácticas, son superiores de maneras que no habíamos anticipado. No luchan por la conquista. Luchan para sobrevivir. Y eso los hace peligrosos». La mandíbula de Viran se apretó. El dominio Svo había gobernado a través de la fuerza y el miedo. Cada especie que había encontrado se había doblado ante su poder. Pero ahora, los humanos eran diferentes. Viran comenzó a mover sus garras sobre la mesa, pensativo. Si las tácticas habituales del dominio no funcionaban, necesitarían una nueva estrategia, un enfoque diferente. Había visto de primera mano cómo luchaban los humanos, cómo pensaban. Y si pensaban que el dominio simplemente lamería sus heridas y se escondería, estaban gravemente equivocados. Levantó la cabeza y miró a Roka. «Prepárate un análisis a fondo de su flota, sus sistemas de armas, sus formaciones de batalla. Si tienen debilidades, las encontraremos. Si no las tienen, las crearemos». Roka asintió con firmeza. «¿Y si el alto mando se niega a actuar?». Los labios de Viran se curvaron en una mueca de desdén. «Entonces el alto mando es un nido de tontos». Se levantó, erguido, con los ojos ardiendo de determinación.
La humanidad cree que ha ganado, que ahora temeremos ante ellos. Pero el miedo es un arma que nosotros manejamos mejor que ellos. Lo sabían antes de la guerra, y lo sabrán cuando regresemos. Viran trazó el contorno del emblema del dominio en su armadura. Esto no ha terminado. Su voz era casi un susurro, pero llevaba el peso de un imperio. Volveremos. La guerra continuaba. Las flotas Terán se movilizaban, las fábricas rugían a medida que las naves de guerra, armas y soldados se producían a un ritmo nunca antes visto. Los humanos no luchaban por la conquista, no luchaban por el poder. Luchaban por sobrevivir. Y cuando luchaban por sobrevivir, se convertían en la fuerza más aterradora que la galaxia jamás había visto. El dominio había comenzado esta guerra, pero la humanidad la terminaría. El Consejo de Guerra del Dominio se reunía en las cámaras talladas en la piedra obsidiana, rodeadas por columnas imponentes que se estiraban hasta un techo perdido en las sombras. El aire estaba impregnado de un peso frío y opresivo, con el aroma de incienso quemado y metal, un lugar donde solo la fuerza tenía significado. El Lord General Viran atravesó los pasillos con pasos medidos y deliberados. Su armadura dorada brillaba bajo las luces bajas, su capa se deslizaba detrás de él como la sombra de la muerte. Detrás de él, ROK y otros 2 oficiales lo seguían en silencio, sus expresiones cuidadosamente vacías. No tenían derecho a hablar allí, solo Viran. Cuando llegó a las puertas de la cámara del Consejo de Guerra, éstas se abrieron con un susurro, revelando una sala llena de los miembros de más alto rango del ejército y la casta gobernante del dominio Sbo. Los altos señores Sbo estaban sentados en medio círculo, sus miradas reptilianas penetrantes e implacables. Sobre ellos, una pantalla holográfica gigantesca parpadeó, mostrando los informes de la batalla de Keser Prime con aterradora claridad. El silencio en la sala era asfixiante. Finalmente, el supremo Warlord ZY se inclinó hacia adelante en su trono, sus rasgos escamosos imperturbables. Había gobernado la armada durante más de un siglo, y en todos esos años nunca había visto una derrota como esta. Su voz, cuando habló, fue lenta y peligrosa. «Explícame esta desgracia», ordenó. Viran no se inclinó, no se arrodilló. No era un miserable mendigo pidiendo perdón, era un comandante, y había venido no a disculparse, sino a advertir. «Estábamos desprevenidos», admitió. «La humanidad es más fuerte de lo que anticipamos. Más avanzada, más peligrosa». Una ola de risa fría recorrió la cámara. Uno de los altos señores Sbo, un veterano de batallas conocido como Críos, se burló. «¿Humanos? ¿Peligrosos? ¿Esperas que creamos que han derrotado al dominio?» Viran mantuvo su mirada fija en Críos, con una furia helada. «Sí». La risa se apagó. Las garras de Herrick, otro de los altos señores, golpearon contra los descansabrazos de su trono. «Hablas como si fueran nuestros iguales, Lord General». Viran apretó la mandíbula. «Son peores que eso». Los murmullos recorrieron la sala. Algunos de los Warlords más viejos se rieron con desdén, mientras otros permanecían en silencio, observándolo con atención. ROK, que estaba justo detrás de Viran, respiró lentamente, pero no dijo nada. Este era un terreno peligroso. Admitir que el dominio había encontrado un enemigo que no podían derrotar de inmediato era desafiar todo lo que el imperio representaba. Herrick lo miró fijamente. «Entonces dime, Lord General, si son una amenaza tan grande, ¿por qué no los terminasteis?» Las garras de Viran se apretaron. Esa era la pregunta que más le atormentaba. Los humanos podrían haberlos destruido por completo, pero no lo hicieron. Y eso lo aterraba. «Quisieron que nos retiráramos», dijo lentamente. «Querían que supiéramos que podían destruirnos. Y querían que os lo dijéramos». Herrick se recostó en su trono, su expresión inescrutable. «¿Arrogancia?», murmuró Viran. «No, confianza». Los murmullos se intensificaron. Algunos de los Warlords miraban a Viran con incertidumbre, mientras otros se mantenían en silencio, como si estuvieran considerando sus palabras. Herrick hizo un gesto hacia él. «¿Y qué sugieres que hagamos?» Viran dio un paso al frente,
su voz cortante como una cuchilla. Nos levantamos. Les mostramos que el dominio no retrocede. No nos encogemos. No tenemos miedo. Su voz se tornó en un gruñido. Quemamos sus mundos. Los borramos de las estrellas. Krios se rió de nuevo. ¿Y cómo propones hacer eso, cuando ni siquiera pudiste sostener una sola batalla contra ellos? Viran giró su cabeza bruscamente. Porque aprendí de esa batalla. Miró a Herrick. Los humanos son diferentes a cualquier especie que hayamos enfrentado. Si usamos las mismas tácticas que siempre hemos usado, perderemos. Esto les dio atención. Herrick estudió a Viran, sus dedos apretándose contra los descansabrazos. ¿Y qué sugieres? Viran exhaló lentamente, su voz baja. Luchamos como ellos. Nos adaptamos. Aprendemos. Cambiamos. Sus ojos brillaban con algo oscuro. Siempre hemos confiado en nuestros números abrumadores y en nuestro poder de fuego superior para ganar nuestras guerras. Eso no funcionará contra la humanidad. Herrick permaneció en silencio durante un largo momento, luego habló. ¿Y si te equivocas? Los labios de Viran se curvaron. Entonces no regresaré de la siguiente batalla. El silencio tenso llenó la sala, luego Herrick sonrió. Una sonrisa cruel, afilada. Entonces veamos si la humanidad realmente merece ser nuestra enemiga. La guerra acababa de comenzar. La Cámara del Consejo de Guerra del Dominio Svo permaneció cargada de tensión. El supremo Warlord Herrick se reclinó hacia atrás en su trono, estudiando a Viran con una mirada que cortaba el aire. Los otros altos señores Svo, una mezcla de escepticismo y preocupación, permanecieron en silencio, asimilando lo que Viran había dicho. La humanidad no era simplemente una especie más. Era una amenaza real. Viran se mantenía firme, su mirada fija en Herrick. Sabía que este momento marcaría el destino del dominio Svo. No podían seguir con sus viejas tácticas. No podían simplemente enviar más flotas para atacar con la misma brutalidad de siempre. La humanidad había probado que eso no funcionaría. Prepárate, ROK, dijo Viran, su voz fría pero firme. Lo que venga a partir de ahora será diferente. ROK asintió, comprendiendo perfectamente el peso de sus palabras. La guerra que se avecinaba no sería una guerra convencional. No sería una lucha de flotas masivas chocando entre sí. La humanidad ya había demostrado que era más que capaz de adaptarse, de luchar de manera eficiente y precisa. Y ahora, los Svo tendrían que evolucionar también. A medida que la Cámara del Consejo de Guerra se sumía en un silencio tenso, Herrick, con sus ojos dorados penetrantes, habló finalmente. Entonces, ¿cómo propones que los enfrentemos, Viran? Preguntó, su voz cargada de intriga y desafío. Viran respiró profundamente, sabiendo que lo que dijera a continuación sería fundamental. Miró a los demás altos señores Svo, viéndolos fijamente en sus tronos, observando cómo digerían la información que había compartido. Era evidente que ninguno de ellos había considerado a la humanidad como una amenaza real hasta ese momento. Debemos dejar de luchar como conquistadores, dijo Viran con voz firme. Es hora de luchar como depredadores. Un murmullo recorrió la sala. Algunos altos señores se tensaron mientras otros intercambiaban miradas sorprendidas. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó uno de los oficiales, el rostro de Krios fruncido por la desconfianza. Viran no vaciló. Luchamos por la supervivencia, no por la conquista. La humanidad lucha por proteger a su gente, por su forma de vida. Ellos no están aquí para expandirse, están aquí para defender lo que consideran suyo. Y nosotros debemos atacar sus debilidades. Herrick se inclinó hacia adelante, observando a Viran con interés. ¿Debilidades?, repitió. ¿Cómo los atacamos si son más rápidos y más eficaces que nosotros? Viran dejó escapar una pequeña sonrisa. La humanidad es fuerte en batalla, sí, pero no invencible. Lo que hemos visto es solo el comienzo. Si logramos romper su voluntad de luchar, si los golpeamos en donde más les duele, podremos derrotarlos. No luchan solo por el poder, luchan por sobrevivir. A medida que las palabras de Viran se filtraban en las mentes de los altos señores,
Un aire de incertidumbre comenzó a llenar la sala. Había algo en sus palabras que resonaba con una verdad incómoda. Los Bo nunca habían enfrentado a un enemigo que luchara de esa manera. Siempre habían sido ellos los que imponían su voluntad sobre los demás, pero ahora, por primera vez, sentían que algo más los desbordaba. ¿Y qué sugieres que hagamos?, preguntó Herrick finalmente, su tono grave pero respetuoso. Viran dio un paso al frente, su postura firme. Debemos atacar sus líneas de suministro, sus colonias, sus puntos débiles. No necesitamos destruir sus flotas, necesitamos destruir su capacidad de luchar. Atacaremos donde menos lo esperen. No les daremos tregua. Eso suena a guerra de desgaste, dijo Krios, su tono escéptico. ¿Crees que eso nos hará ganar? Viran miró a Krios con una mirada fría y calculadora. La guerra de desgaste no se trata solo de atacar, sino de destruir el espíritu de tu enemigo. Cuando los humanos se den cuenta de que no pueden proteger lo que más valoran, empezarán a temer por sus vidas, por sus familias. Esa es nuestra ventaja. La sala quedó en silencio por un momento mientras los altos señores Bo reflexionaban sobre las palabras de Viran. Finalmente, Herrick habló. De acuerdo, Viran. Prepárate para reunir a tus fuerzas. Comenzaremos de inmediato. Viran asintió, sabiendo que ahora comenzaba una nueva fase en la guerra. Los Bo ya no podían confiar en su superioridad numérica o en su brutalidad. Tendrían que adaptarse, y la humanidad, por su parte, también tendría que aprender a enfrentar una nueva clase de guerra, una que ni siquiera los más grandes estrategas Bo habían considerado. La guerra ahora había tomado un giro más peligroso. El Dominios Bo, acostumbrado a imponer su poder sin oposición, se veía obligado a adaptarse, a cambiar su enfoque. Ya no sería una cuestión de simplemente destruir flotas enemigas. Ahora, el objetivo era mucho más profundo, destruir la voluntad de los humanos de seguir luchando. Viran, el Lord General Bo, sabía que los próximos movimientos serían cruciales. Había ordenado la formación de una fuerza de ataque nueva, una fuerza que no dependiera de la brutalidad, sino de la precisión y la eficiencia. La humanidad había demostrado ser formidable no solo en sus batallas, sino en la forma en que pensaban, en la manera en que se organizaban. Por primera vez, Viran se encontraba en el terreno del enemigo, tratando de pensar como ellos. La nueva flota Bo, bajo su comando, estaba lista para llevar a cabo los ataques más calculados que jamás se habían visto. No se trataba solo de destruir, sino de dejar una marca profunda. Los humanos, a pesar de ser más pequeños en número, habían demostrado que sus recursos eran abundantes, que podían movilizarse rápidamente y actuar con una eficiencia que los Bo nunca habían subestimado antes. Ahora, era hora de ponerlos a prueba. En el puente de su nuevo Dreadn, Viran observó con determinación el mapa holográfico frente a él. La pantalla mostraba una sección del espacio humano, llena de puntos brillantes que representaban estaciones de suministro, colonias y mundos clave. La idea de atacar estos puntos vulnerables no era nueva, pero la magnitud de su ejecución era diferente. Comenzamos con el objetivo primario, dijo Viran, sus ojos brillando con un propósito renovado. La estación de abastecimiento de Eridani. No es un punto fuerte, pero es una de las conexiones clave para sus flotas. Destruirlo causará un gran daño. ROK, su fiel segundo al mando, asintió. Entendido, señor. Los preparativos están en marcha. Viran miró a través de la ventana del puente, observando el vacío estrellado. Por un momento, se permitió reflexionar sobre lo que había sucedido. Su flota había sido arrasada por la humanidad, pero eso solo había encendido una chispa en él, una chispa que lo impulsaba a continuar. Si había algo que el Dominios Bo había aprendido, era que no podían permitirse ser vulnerables, no cuando el futuro del imperio estaba en juego. Nos enfrentamos a algo diferente esta vez, murmuró Viran, casi para sí mismo. La humanidad no es solo una especie a la que se puede dominar con rapidez. Ellos luchan porque no tienen otra opción. Y eso los hace mucho más peligrosos. ROK se acercó, con la expresión de siempre, seria y calculada. ¿Estamos listos, entonces? Sí, respondió Viran.
Empezaremos con la estación de Eridani. No se les dará la oportunidad de reaccionar. Con una orden rápida, las naves Vo se alinearon en formación, listas para su primer ataque calculado. Los humanos no sabían lo que les esperaba, pero pronto lo descubrirían. Mientras las naves Vo se deslizaban hacia el objetivo, la tensión crecía en cada uno de los oficiales que acompañaban a Viran. Este ataque sería el primero de muchos, pero solo si era exitoso se podría continuar con la estrategia de desgaste que habían planeado. Eridani era una estación de suministros clave para las flotas humanas. El objetivo de Viran era simple: dejarla en ruinas. La destrucción de este centro de operaciones afectaría seriamente la capacidad de las flotas humanas para mantener la guerra. Las naves Vo se acercaron en silencio, invisibles en el vacío del espacio, como depredadores acechando a su presa. El primer ataque fue rápido, brutal. Un torrente de energía cinética se descargó sobre la estación, desgarrando su estructura en pedazos. Las explosiones se sucedieron con precisión, apuntando exactamente a los puntos más vulnerables de la estación. No hubo oportunidad de defenderse. En pocos minutos, la estación de Eridani, que había sido un centro vital para las operaciones humanas, se convirtió en un campo de escombros flotantes. Viran observó la destrucción con frialdad. No había satisfacción en lo que había hecho, solo la certeza de que era necesario. Los humanos ahora sabían que el dominio Svo no se detendría ante nada. Pero también sabían que la humanidad no se rendiría tan fácilmente. Esto es solo el comienzo, murmuró Viran. No descansaremos hasta que la voluntad de los humanos se rompa. La destrucción de la estación de Eridani resonó a lo largo de toda la galaxia. En el espacio humano, las noticias llegaron rápidamente. La estación había sido destruida sin previo aviso, sin tiempo para defenderse. La furia Svo no era algo que los humanos pudieran ignorar, pero, al mismo tiempo, no eran una especie que se dejara intimidar fácilmente. Los oficiales humanos, al igual que los Svo, sabían que esta guerra no sería corta. El dominio había hecho su movimiento, y ahora los humanos debían responder. En el cuartel general de la Fuerza de Defensa Unida Terán, el almirante Elías Rance observó en silencio los informes de la destrucción de Eridani. La operación había sido rápida, eficaz y devastadora. Pero lo que más le preocupaba era lo que venía después. Sabían que los Vo no se quedarían de brazos cruzados. No serían tan tontos. Ellos también se adaptarían, como lo habían hecho los humanos. Esto no termina aquí, dijo Elías, rompiendo el silencio en la sala de operaciones. Los Vo son fuertes, pero también son arrogantes. Creen que pueden aplastarnos con su fuerza, pero no saben con quién están tratando. Uno de los oficiales presentes, una joven llamada Lila, levantó la mirada de los datos que tenía sobre la mesa. ¿Están realmente listos para enfrentarnos, almirante? No podemos permitirnos quedarnos atrás. Elías la miró, sabiendo que estaba preguntando lo que todos los demás pensaban. Los Vo podían estar heridos, pero seguían siendo una amenaza formidable. A pesar de su victoria sobre Keser Prime, no podían subestimarlos. Lo sé, respondió Elías con firmeza. Estamos trabajando en una respuesta. Los Vo tienen la fuerza, sí, pero nosotros tenemos algo que ellos no: la determinación de sobrevivir, de proteger lo que amamos. La sala se quedó en silencio por un momento, mientras todos reflexionaban sobre las palabras del almirante. Los humanos no luchaban solo por ganar. Luchaban por su hogar, por sus familias, por su forma de vida. Esa era la diferencia. Y esa diferencia sería la que, al final, los llevaría a la victoria. Viran, mientras tanto, se encontraba observando los informes de la destrucción de Eridani desde su nave de mando, con una expresión impasible. Sabía que su ataque había sido efectivo, pero también sabía que el enemigo no se quedaría quieto. Los humanos eran impredecibles. No podían esperar que simplemente se rindieran después de un golpe. Tendrían que continuar golpeando, continuar presionando. Se están preparando, murmuró Viran, mirando la pantalla frente a él. Están recopilando información, reorganizándose. Pero no nos detendrán. ROK se acercó a su lado,
con una expresión grave. ¿Cuál es el siguiente paso, señor? Viran levantó la vista de la pantalla y miró a su segundo al mando. El siguiente paso es atacar otro de sus puntos vulnerables. Su capital, Terra. Si destruimos su centro de poder, perderán su moral, su capacidad de reacción. Y ahí es cuando realmente se quebrarán. ROK asintió, comprendiendo el plan. Terra era el corazón del imperio humano. Su destrucción sería un golpe devastador para ellos. Pero también sabían que sería un objetivo fuertemente defendido. Los humanos no permitirían que su hogar cayera sin luchar. ¿Cuándo comenzamos?, preguntó ROK. Viran se giró hacia él, sus ojos fríos y calculadores. Esta misma noche. El Dominius estaba listo para lanzar otro ataque devastador, esta vez directamente en el corazón del imperio humano. Pero los humanos, como siempre, no se quedarían de brazos cruzados. Preparaban sus defensas, reunían sus fuerzas, y esperaban el momento adecuado para contraatacar. En el espacio exterior, las naves Vo se alineaban en formación, listas para el asalto. Las estrellas brillaban fríamente a su alrededor, y el vacío del espacio parecía eterno e implacable. Pero algo en el aire, algo en la atmósfera de la nave de mando, era diferente. La anticipación estaba en el aire. Algo había cambiado. Los Vo ya no estaban tan seguros de su victoria. El desafío que los humanos les habían presentado había sembrado una semilla de duda, y eso era algo con lo que Viran no estaba acostumbrado a lidiar. Hoy, esta guerra cambia para siempre, dijo Viran, mirando hacia el vacío estrellado frente a él. La flota Vo se acercaba al sistema Terra con velocidad imparable. Las naves brillaban bajo las estrellas, sus formas imponentes se recortaban contra el vacío, listas para devastar lo que quedaba del corazón del imperio humano. Viran, desde el puente de su nave, observaba el mapa estelar con una mirada fría y calculadora. Terra estaba al alcance, y con ella, la oportunidad de infligir un golpe mortal a la humanidad. Sin embargo, algo había cambiado desde la última vez. La actitud de los Vo ya no era de confianza absoluta. Sabían que la humanidad no se rendiría fácilmente. El ataque a Keser Prime y la destrucción de la estación de Eridani habían demostrado que los humanos podían adaptarse, resistir e incluso contraatacar cuando era necesario. Esa resistencia había sembrado una duda en Viran que no había sentido antes. «Estamos listos para el ataque, señor», informó ROK, su tono profesional pero con una leve inquietud en su voz. Viran asintió sin decir palabra. Su mente estaba en otro lugar, mirando más allá de las estrellas, hacia la civilización humana. Durante siglos, el dominio Vo había estado invencible, extendiendo su control por todo el universo conocido. Pero ahora, los humanos habían cambiado las reglas del juego. Y, por primera vez en mucho tiempo, los Vo no estaban seguros de cómo terminarían esta guerra. El pensamiento de un posible fracaso ante la humanidad parecía inconcebible, pero la idea rondaba por la mente de Viran. «Comencemos el ataque», dijo finalmente, su voz dura. «Debemos destruir Terra antes de que puedan reagruparse. Asegúrate de que los sistemas de defensa no nos detengan». Las naves Vo se alinearon en una formación perfectamente coordinada, sus cañones listos para disparar. Las ondas de energía comenzaron a cargarse en los conductos de los cañones, y el aire se cargó de tensión. Las armas Vo nunca habían fallado, pero había algo en el ambiente que les daba una sensación de inseguridad. ¿Qué harían los humanos? ¿Cómo responderían a este ataque? Nadie en el dominio había enfrentado una resistencia como la de la humanidad. Al mismo tiempo, en el cuartel general humano, las noticias sobre la aproximación de la flota Vo se extendieron rápidamente. El almirante Elías Rance observó los datos con una concentración tensa. Terra estaba bajo amenaza directa, y no podían esperar mucho para hacer frente al ataque. Las flotas humanas ya estaban en posición, pero no iban a enfrentar a los Vo con una mera defensa. Los humanos iban a darles algo más, algo que los Vo nunca habían anticipado. «Es hora de demostrarles que no somos una especie que se puede someter sin más», dijo Elías, su voz firme, llena de resolución. Lila, la oficial joven que había estado a su lado desde el inicio, levantó la cabeza con determinación.
Lo hemos hecho antes, almirante. Podemos hacerlo otra vez. Elías la miró y asintió. Esta vez será diferente. Pero confío en nuestra capacidad para adaptarnos. No vamos a luchar con su misma fuerza. Vamos a luchar con nuestra inteligencia. Con una mirada fija hacia la pantalla de monitoreo, Elías comenzó a dar las órdenes para el contraataque. La flota humana, aunque más pequeña en comparación con las Vo, estaba diseñada para ser ágil, flexible y, sobre todo, impredecible. Los Vo no estaban preparados para lo que se les venía. Mientras las naves Vo avanzaban, disparando sus primeros proyectiles hacia tierra, las flotas humanas hicieron su movimiento. Un enjambre de naves ligeras y rápidas se deslizó por los flancos de la formación SVO, disparando en ráfagas rápidas, precisas. Las naves humanas no se enfrentaban a los SVO directamente. No tenían la fuerza para hacerlo. Pero se movían, se desplazaban rápidamente, causando caos dentro de las formaciones SVO. «Están esquivando nuestros disparos», gritó uno de los oficiales SVO, sorprendido. «No pueden hacer eso». Viran apretó los dientes, viendo cómo su flota se desordenaba. «No se detengan. Avancen». Sin embargo, las naves humanas no se quedaban en un solo lugar. Se movían constantemente, atacando con precisión, golpeando y retirándose antes de que los SVO pudieran reorganizarse. Esta era una batalla de desgaste. Los SVO dependían de su fuerza bruta, mientras que los humanos luchaban con rapidez y astucia. En la oscuridad del espacio, la guerra se libraba con una intensidad que ambos bandos no habían experimentado antes. Los SVO estaban acostumbrados a ganar, a aplastar, a dominar. Pero los humanos no tenían miedo. No temían perder, no temían a la muerte. Solo temían una cosa: perder lo que amaban. Y ahora, en este momento, era evidente para Viran. La humanidad no solo luchaba por sobrevivir, sino para hacerles saber al dominio SVO que ya no podían seguir haciéndolos sentir inferiores. Que la guerra no la ganarían solo con fuerza, sino con resistencia, con determinación y con la voluntad de cambiar las reglas del combate. La batalla sobre Terra continuó con una intensidad feroz, y las naves humanas seguían moviéndose con agilidad, como si fueran sombras en la oscuridad. La flota SVO estaba empezando a perder terreno. Las naves SVO, grandes y poderosas, luchaban para reorganizarse, pero la rapidez y la precisión de los ataques humanos les impedían formar una defensa efectiva. «Están jugando con nosotros», rugió Viran, su voz cargada de frustración. Nunca había enfrentado a una fuerza tan impredecible, una que luchara con tanta eficacia y que pareciera anticipar cada uno de sus movimientos. Miró la pantalla, observando cómo las naves SVO comenzaban a perder posiciones estratégicas, siendo perforadas por los ataques rápidos y certeros de los humanos. «No los dejen escapar. Destruyan esas naves», ordenó Viran, golpeando el reposabrazos de su trono. Estaba claro que este enfrentamiento no iba a ser fácil, y por primera vez desde que comenzó la guerra, Viran sintió la creciente sensación de que los SVO podrían no ganar. Mientras tanto, en la sala de guerra humana, la atmósfera estaba cargada de tensión. El almirante Elías Rance miraba la pantalla frente a él, observando cómo las naves SVO se movían de manera torpe, incapaces de adaptarse al estilo de lucha impredecible de los humanos. «Ellos nos subestimaron», dijo Elías, observando cómo sus órdenes se ejecutaban con perfección. «Ahora, les estamos enseñando que nunca deberían haberlo hecho». Lila, la joven oficial, observó los datos y luego levantó la mirada con una sonrisa. «¿Qué hacemos ahora, almirante?» Elías sonrió ligeramente. «Ahora, los llevamos al siguiente paso. No podemos permitirnos ser demasiado confiados. Debemos terminar con esto antes de que tengan tiempo de reorganizarse». Con una orden precisa, las naves humanas comenzaron a moverse en una formación aún más caótica, atacando puntos débiles en las formaciones SVO y luego desvaneciéndose nuevamente. En el vacío, la estrategia de golpear y correr estaba funcionando. La flota SVO estaba siendo completamente desbordada por la rapidez y la precisión de los ataques humanos. En el lado de los SVO, el miedo comenzaba a crecer. Las órdenes de Viran se volvían cada vez más frenéticas,
pero la flota SBO simplemente no podía adaptarse a las tácticas cambiantes de los humanos. La superioridad en números y fuerza, que tanto los había hecho confiar en su victoria, ya no parecía suficiente. Viran se levantó de su trono, furioso, observando cómo la batalla se desarrollaba frente a él. «Esto no puede seguir así», gruñó, mirando a su alrededor. «Nos están derrotando con astucia, no con fuerza. Necesitamos cambiar de estrategia. Ahora». Las órdenes de Viran fueron rápidas, pero, por un momento, algo dentro de él le decía que era demasiado tarde. La guerra ya no dependía de los números ni de la brutalidad. Los humanos habían demostrado que podían luchar con inteligencia, con el tipo de habilidad estratégica que los SBO no habían anticipado. Y eso estaba cambiando todo. «Frenen el ataque. Retírense». Viran gritó, sabiendo que no podían seguir luchando con la misma táctica. Su flota SBO estaba siendo derrotada, no por la fuerza, sino por la flexibilidad de los humanos. La confianza de Viran se desmoronaba rápidamente, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. La derrota parecía inminente. En el cuartel general humano, Elías Rance miraba la pantalla con una mirada de triunfo. Sabía que esto no era el final de la guerra, pero era un golpe devastador para el dominio SBO. Habían demostrado que, incluso contra una flota mucho más grande y poderosa, podían prevalecer. La humanidad había dado un paso importante hacia la victoria. «Esto es solo el comienzo», dijo Elías, su voz firme pero llena de esperanza. «Pero hoy, hemos demostrado lo que los SBO no comprendían, que no somos una especie que se pueda subestimar». Mientras tanto, en el puente del Dreadn de Viran, la retirada SBO ya estaba en marcha. La flota, que antes había sido tan dominante, ahora se retiraba hacia el vacío, dejando atrás un campo de batalla arrasado y una moral rota. Viran, de pie frente a la ventana de su nave, observaba cómo las últimas naves SBO se alejaban del sistema. «La humanidad ha cambiado la guerra», murmuró Viran, casi para sí mismo. «Y nosotros, por primera vez, hemos fallado». La retirada de la flota SBO dejó una sensación de derrota en el aire. Viran, de pie en el puente de su nave, observaba cómo el vacío del espacio se tragaba las naves SBO que huían, sintiendo un peso creciente sobre su pecho. La guerra ya no era lo que había sido. El dominio SBO había sido golpeado por una fuerza que nunca había esperado, y el futuro de su imperio parecía incierto. «¿Qué hacemos ahora, señor?», preguntó ROK, acercándose con cautela. Su tono era tan grave como el de su comandante. La situación había cambiado por completo. La derrota ante los humanos había sido un golpe que no solo afectaba a la flota, sino al alma misma del dominio. Viran no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el espacio vacío. El plan de los SBO, el dominio absoluto que habían mantenido por siglos, ahora se desmoronaba ante sus ojos. En ese momento, comprendió que ya no podían luchar como lo hacían antes. Ya no bastaba con confiar en su fuerza bruta y en el tamaño de su flota. Los humanos no solo luchaban por sobrevivir, sino por un futuro, por la preservación de su humanidad. «No lo sé», dijo Viran finalmente, su voz mucho más suave que antes. «Nos han mostrado que no podemos ganar con las mismas tácticas. Necesitamos algo más. Algo diferente». ROK asintió, pero había un aire de duda en su expresión. «Deberíamos informar al alto mando sobre la situación, señor». Viran miró a su oficial, reconociendo la seriedad de la pregunta. Durante generaciones, el dominio SBO había gobernado con mano firme, sin que nadie desafiara su poder. Pero ahora los humanos habían demostrado que podían hacer frente a cualquier imperio, y esa lección no podía pasarse por alto. «No», dijo Viran con firmeza. «No aún. No hasta que tengamos una respuesta. Hasta que comprendamos qué es lo que realmente significa enfrentarse a ellos». Mientras la flota SBO se retiraba, las naves humanas seguían avanzando, manteniendo su curso. Aunque el combate parecía haber terminado, la sensación de tensión en el aire era palpable. Los humanos sabían que no podían bajar la guardia. Esta guerra no iba a terminar con una victoria rápida ni con una rendición fácil del dominio SBO. Sería una guerra de desgaste, de paciencia, de inteligencia
y sobre todo, de resistencia. En las líneas de comando humanas, la moral era alta, pero Elías sabía que esto era solo el comienzo. Habían ganado una batalla, pero la guerra aún estaba lejos de ser suya. Las fuerzas Vo seguían siendo una amenaza, y los humanos tendrían que mantenerse unidos y fuertes para poder derrotarlos de manera definitiva. El dominio Vo no se detendrá aquí, dijo Elías, mirando a sus oficiales. Esto solo nos ha dado tiempo. Tiempo para prepararnos para lo que venga. Pero sabemos que esta guerra cambiará a medida que avance. No podemos quedarnos atrás. Lila, observando los datos que fluían sobre la pantalla, levantó la cabeza. ¿Qué será lo próximo, almirante? Elías respiró profundamente antes de responder. Lo siguiente es simple, debemos seguir atacando donde más les duele. Sus puntos más débiles. Sin descanso. El comandante humano no estaba subestimando al dominio Vo. Sabía que los Vo regresarían, y que, cuando lo hicieran, lo harían con una fuerza renovada y con un enfoque más peligroso. Pero también sabía que los humanos habían aprendido algo muy importante de este enfrentamiento. No se trataba de ser más fuerte. Se trataba de ser más astuto. Cuando regresemos a la mesa de negociaciones, que se den cuenta de que no somos débiles, dijo Elías con una firmeza renovada. Somos humanos, y lo que eso significa es que no dejamos que nadie nos doblegue. No importa cuánto tiempo nos tome. Al final, serán ellos los que paguen el precio de subestimarnos. Mientras tanto, en el vacío del espacio, las fuerzas Vo continuaban su retirada. La flota Vo había abandonado el sistema Terra, pero la marca de la derrota aún permanecía en el aire. La guerra había tomado un giro que nadie había anticipado, ni los Vo ni los humanos. Los Vo, que siempre habían considerado a la humanidad como una especie joven e inexperta, ahora se enfrentaban a la amarga realidad de que se habían equivocado. Y esa lección tenía un precio. En la nave insignia de Viran, la atmósfera era densa, cargada de la frustración de una derrota inesperada. Los oficiales Vo caminaban en silencio, sin atreverse a mirar a su comandante. El aire estaba impregnado con la sensación de haber fallado, de haber sido derrotados por una especie que no se había considerado una amenaza. Los Vo, sin embargo, no eran conocidos por rendirse fácilmente. A medida que se alejaban del sistema Terra, su enfoque comenzó a cambiar. Viran sabía que la única forma de recuperar el control era adaptarse a esta nueva guerra. Tenían que dejar atrás la estrategia que los había servido durante siglos y buscar una nueva forma de luchar. Señor, ¿qué ordenamos a la flota ahora?, preguntó ROK, interrumpiendo el pesado silencio en el puente. Viran se giró lentamente hacia él. Sabía que los Vo no podían mantenerse demasiado tiempo a la defensiva. La cultura del dominio Vo estaba construida sobre la agresión y la expansión. Retroceder no era una opción, pero tampoco podían seguir atacando sin una nueva estrategia. El alto mando recibirá el informe de inmediato, dijo Viran con voz grave. Y luego, prepararemos nuestro siguiente movimiento. No podemos seguir luchando de la misma manera. Hemos subestimado a los humanos, y eso es un error que no podemos permitirnos repetir. En la sala de operaciones de la nave insignia, los oficiales Vo trabajaban rápidamente para organizar la información sobre el reciente conflicto. A medida que los datos llegaban, se hacían evidentes las fortalezas de los humanos, su agilidad, su rapidez y, lo más importante, su capacidad para adaptarse y cambiar de táctica en medio del combate. La humanidad no solo había respondido con fuerza, había respondido con inteligencia. Y esa era una cualidad con la que los Vo no estaban familiarizados. En el cuartel general humano, Elías Rance observaba los informes de la flota Vo que se retiraba. El alivio por la victoria era palpable, pero en su rostro no había sonrisa. Sabía que esta victoria no era el final, sino solo un paso en una guerra mucho más larga y peligrosa. Los Vo no desaparecerían tan fácilmente. Estamos listos para lo que venga, dijo Elías, mirando a su equipo de oficiales. Pero no debemos subestimarlos. El dominio Vo no es como cualquier otro enemigo. Son implacables, y si no estamos preparados, ellos volverán con una fuerza aún mayor. Lila, observando los datos, levantó la mirada y dijo,
¿Qué podemos esperar ahora, almirante? Lo que podemos esperar, dijo Elías, su voz firme, es que los Bo se reagrupen, se reorganicen y busquen una nueva forma de atacarnos. Este no es el final. Es solo el comienzo de lo que podría ser la mayor batalla de todas. Mientras las naves humanas se dispersaban, preparándose para las siguientes fases de la guerra, una sensación de determinación llenó la sala. Sabían que la guerra con los Bo no se ganaría con una sola victoria. La humanidad tendría que ser más inteligente, más flexible y más resistente que nunca para sobrevivir. Y Elías sabía que, al final, la humanidad ganaría, porque no solo luchaban por la supervivencia, sino por su propia identidad, por su futuro. En el espacio, la flota Bo continuaba su retirada, pero Viran sabía que esto no era el final. Preparémonos para lo que venga, dijo Viran a su tripulación. El dominio Bo no se rinde. Y los humanos aprenderán que subestimarnos fue su mayor error. La guerra estaba lejos de terminar, pero una cosa era clara. La humanidad había demostrado que, cuando se les empujaba al borde, eran más peligrosos de lo que nadie había imaginado. La guerra entre el dominio Bo y la humanidad se estaba transformando en algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos bandos había anticipado. Después de la retirada de la flota Bo, la humanidad comenzó a sentir una mezcla de alivio y cautela. La victoria en la batalla por tierra había sido importante, pero sabían que la guerra aún no estaba ganada. Los Bo no eran una especie que se diera por vencida con facilidad. Sabían que la próxima ofensiva Bo sería aún más feroz. Tenemos tiempo para prepararnos, dijo Elías Rance, observando los datos sobre el sistema Bo. La inteligencia humana había recogido información sobre las posiciones actuales de la flota Bo. Debemos aprovecharlo para reforzar nuestras defensas. Pero también necesitamos una estrategia para el siguiente movimiento. Lila, sentada frente a su pantalla, revisaba los informes de la inteligencia. El dominio Bo está reagrupando fuerzas, dijo, levantando la vista. Están buscando una manera de golpear de nuevo, y lo harán de forma más calculada. Saben que su fuerza bruta no es suficiente. Eso es lo que temen, respondió Elías. Su mayor fortaleza siempre ha sido la cantidad, el tamaño de sus flotas, la brutalidad de su poder. Pero lo que no entienden es que esa misma fuerza los hace predecibles. Los humanos tenemos la ventaja de la adaptabilidad. Podemos cambiar de táctica, podemos ser impredecibles. Lila asintió, pero había algo en su rostro que indicaba preocupación. Lo que no podemos hacer es subestimarlos otra vez. Si bien la flexibilidad es nuestra ventaja, no debemos olvidar que están aprendiendo de nosotros también. Elías la miró fijamente. Lo sé, pero eso es lo que necesitamos para ganar. No será una lucha de pura fuerza, sino una batalla de astucia. Vamos a hacer que los Bo crean que tienen el control, y luego, los vamos a atrapar. Mientras tanto, en el vasto vacío del espacio, el dominio Bo estaba reorganizándose, con Viran al mando. La derrota sufrida en la batalla de Terra había dejado cicatrices profundas en el orgullo de los Bo. Sin embargo, Viran no era el tipo de líder que se rendía fácilmente. Sabía que no podían permitirse perder una guerra que había sido librada durante siglos. La supervivencia de su imperio dependía de la victoria. ¿Cómo procedemos, Lord General?, preguntó ROK, mirando con preocupación a su comandante. La derrota de Terra aún pesaba sobre ellos, pero Viran ya estaba pensando en la próxima fase de la guerra. Había aprendido una lección importante. No podían seguir atacando de la misma manera. Debían adaptarse, como los humanos lo habían hecho. Viran observó el mapa estelar proyectado frente a él. Necesitamos golpear a la humanidad en sus puntos más vulnerables. No importa si somos más grandes, más fuertes. Lo que importa es su voluntad de seguir luchando. Y eso es lo que debemos quebrar. ¿Pero cómo, señor?, preguntó ROK, escéptico. La humanidad está más unida que nunca. Y sus flotas no están tan mal coordinadas. Sus tácticas se están mejorando. Viran sonrió fríamente. Eso es lo que ellos no entienden. La humanidad cree que pueden luchar por la supervivencia, pero al final, no tienen la capacidad de luchar como nosotros. El miedo a la muerte,
la necesidad de preservarse, eso es lo que nos dará la victoria. Con un gesto, Viran convocó a sus oficiales y comenzó a trazar un nuevo plan. No sería una ofensiva directa como las anteriores, sino una serie de ataques rápidos y calculados, destinados a desgastar y dividir a la humanidad. Si no podían aplastar a los humanos con su fuerza, entonces los dividirían, minando su moral poco a poco. Lo haremos por fases, dijo Viran. Ataques sorpresivos en sus centros de comando, destrucción de sus líneas de suministro. Haremos que crean que estamos retrocediendo, mientras en realidad, estamos tomando posiciones para un golpe final. La guerra se acercaba a un nuevo nivel de intensidad. Ambas partes sabían que solo una de ellas podría salir victoriosa. Los humanos, con su capacidad para adaptarse y cambiar, se preparaban para un largo conflicto. Los Bo, con su dominio de la fuerza, también se estaban preparando para su ofensiva final. Es hora de volver a la lucha, dijo Elías Rance, mirando a su tripulación con firmeza. Hemos ganado una batalla, pero la guerra no se gana con una sola victoria. Debemos prepararnos para lo que vendrá. Mantengan la calma, mantengan la unidad. Solo juntos podremos derrotar al dominio Sbo. En la sala de guerra, los oficiales humanos se miraron unos a otros con una resolución renovada. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora sabían que podían enfrentarse al dominio Sbo. Sabían que la victoria era posible. El aire en la sala de operaciones del cuartel general de la Fuerza de Defensa Unida, Terán, estaba cargado de tensión. La guerra había pasado de ser un simple conflicto de expansión a una lucha por la supervivencia. En cada rincón de la galaxia, la humanidad estaba demostrando su capacidad para resistir, adaptarse y luchar con todo lo que tenía. Pero ahora, los Bo estaban cambiando de táctica. Sabían que no podían simplemente aplastar a los humanos con su fuerza bruta. Ahora, el ataque sería más calculado, más preciso. ¿Preparados para lo que viene?, preguntó Elías Rance, mirando a su equipo con una intensidad que nunca había mostrado antes. La flota Sbo había sido retirada, pero todos sabían que los Bo regresarían, y lo harían con una fuerza aún mayor. Sí, almirante, respondió Lila con determinación. Estamos listos. La inteligencia de la flota Sbo ha confirmado que se están reorganizando. Están buscando su próxima oportunidad. Lo sabemos, dijo Elías, mientras sus ojos recorrían la pantalla táctica frente a él. Pero lo que no saben es que la humanidad está lista para enfrentarlos en sus propios términos. Hemos aprendido lo que necesitamos para enfrentarlos, y vamos a hacerlo. Elías hizo una pausa, observando a su equipo. Había algo diferente en sus rostros ahora. Algo que no había estado allí antes. Ya no eran solo soldados luchando por su supervivencia. Ahora, eran guerreros que luchaban por su futuro, por el futuro de su raza. La guerra contra los Bo ya no se trataba solo de ganar batallas. Se trataba de proteger todo lo que los humanos habían construido, todo lo que significaba ser humano. Vamos a darles una lección, dijo Elías, su voz llena de confianza. Lo que no saben es que, cuando los humanos luchamos, no solo luchamos para sobrevivir. Luchamos para ganar. Y vamos a ganar esta guerra. En el lado de los Bo, la flota había comenzado a reorganizarse. Viran, como siempre, estaba al mando, pero el sabor amargo de la derrota seguía presente en su mente. Había aprendido algo crucial de los humanos, su capacidad para adaptarse. Y eso, para un imperio como el Sbo, era peligroso. Pero Viran no iba a rendirse. Sabía que la única manera de recuperar el control era darle la vuelta a la situación. Y eso era exactamente lo que planeaba hacer. Se están reorganizando, dijo ROK, mirando los datos que llegaban desde la flota Sbo. Están esperando que retrocedamos. Lo que no saben es que estamos preparando algo mucho más grande. Viran observó la pantalla frente a él, viendo cómo las fuerzas Sbo se reagruparon y se preparaban para el siguiente movimiento. El plan no ha cambiado. Atacaremos sus centros de comando, sus líneas de suministro. Y esta vez, no se les dará tiempo de reaccionar. ¿Deberíamos esperar otro ataque directo de los humanos?, preguntó uno de los oficiales Sbo. No, dijo Viran con una sonrisa fría. Esta vez,
Les daremos lo que quieren. Vamos a hacerles creer que hemos retrocedido. Vamos a ponerlos en una posición donde se crean invulnerables. Y cuando lo hagan, los aplastaremos. Viran giró en su silla y miró a los oficiales a su alrededor. Sabía que esta vez sería diferente. Esta vez, la guerra no se libraría solo con fuerza. Se libraría con astucia, con engaños. Los Vo tenían el poder, pero los humanos tenían algo más. La capacidad de aprender, de adaptarse, de pensar de manera diferente. El espacio entre las flotas Vo y humana se estrechaba. Ambos bandos sabían que la próxima confrontación sería decisiva. En la nave de comando humana, Elías y su equipo revisaban las últimas estrategias y la inteligencia sobre las fuerzas Vo. «Están listos para atacar», dijo Elías, su voz dura, pero decidida. «Sabemos lo que quieren, y sabemos cómo van a intentarlo. Lo único que tenemos que hacer es estar un paso adelante». Lila, que había estado trabajando en las tácticas, levantó la cabeza. «Estamos listos para desbaratar su estrategia, almirante. Los Vo piensan que los humanos somos predecibles, pero la verdad es que no saben con quién están tratando». Elías asintió, su mente trabajando a toda velocidad. «Exactamente. Vamos a hacerles creer que vamos a defendernos como lo esperaban. Pero cuando los Vo lleguen a su punto más cercano, vamos a atacarlos con todo lo que tenemos. No les daremos tiempo para pensar». La batalla que se avecinaba sería la más feroz hasta el momento. Ambos bandos estaban preparando sus últimas cartas, y la tensión era palpable. Los Vo creían que podían aplastar a los humanos con su inmenso poder, pero la humanidad había demostrado que, con inteligencia y resistencia, podían enfrentarse a cualquier desafío. Elías sabía que la victoria final no llegaría fácilmente, pero también sabía que, si algo había quedado claro durante esta guerra, era que los humanos no se rendirían. Los Vo podrían tener toda la fuerza del universo, pero los humanos tenían algo mucho más poderoso: la voluntad de seguir luchando, sin importar las probabilidades. «Estamos listos para lo que venga», dijo Elías, mirando a su tripulación. «No importa lo que intenten los Vo. Esta guerra es nuestra». La próxima batalla, que se libraría entre las fuerzas Vo y humanas, sería más que una simple confrontación. Ambos bandos sabían que el conflicto había llegado a un punto crítico. Para los Vo, esta era una última oportunidad para aplastar a la humanidad antes de que fuera demasiado tarde. Para los humanos, era su oportunidad para demostrar que podían ganar, no solo con fuerza, sino con astucia, y que su supervivencia no era una cuestión de sí, sino de cuándo. En la nave insignia de los Vo, Viran se encontraba observando el espacio profundo, sabiendo que los humanos ya estaban esperando su próximo movimiento. Los Vo habían aprendido mucho de su derrota en Terra, y ahora su nuevo enfoque era más calculado y peligroso que antes. «Las fuerzas están listas, señor», informó ROK, acercándose a Viran. «Esta vez hemos coordinado nuestros ataques. La flota Vo estará lista para la ofensiva total». Viran asintió con una mirada fría. «No será suficiente. Necesitamos algo más. Necesitamos romper su confianza, no solo sus flotas. Están listos para hacer lo que sea necesario». «Sí, señor», respondió ROK, aunque su tono denotaba una leve duda. Era claro que, incluso entre los Vo, existía incertidumbre sobre este nuevo enfoque. «Entonces, avancemos», dijo Viran, mirando la pantalla del puente. «Vamos a hacer que los humanos crean que tienen el control, y cuando estén demasiado seguros de sí mismos, les daremos nuestro golpe final». Mientras tanto, en el cuartel general humano, Elías Rance revisaba los últimos informes de inteligencia. Sabían que los Vo se estaban preparando para otro ataque masivo, pero ahora los humanos tenían algo que antes no poseían: la experiencia de haber enfrentado a los Vo en combate. Elías había aprendido algo crucial durante los enfrentamientos anteriores. Los Vo eran poderosos, pero también predecibles. Y los humanos, como siempre, iban a hacer todo lo posible para explotar esa debilidad. «¿Están listos?», preguntó Elías, mirando a su equipo de oficiales. «Este será el enfrentamiento más importante. No podemos permitirnos errores». «Lo estamos»,
dijo Lila con determinación. Sabemos lo que está por venir. Sabemos que los Bo no se rendirán fácilmente. Pero también sabemos que podemos derrotarlos. Su táctica ha sido simple: fuerza bruta. La nuestra será astucia. Aprovecharemos cada movimiento que hagan. Elías asintió con un leve asentimiento. Lo que los Bo no saben es que estamos esperando el momento adecuado para golpearlos. Tenemos que hacer que crean que estamos a la defensiva, que estamos siendo arrinconados. Y cuando lo hagan, los destruiremos. La batalla final se acercaba. Las flotas Bo y humanas se encontraban en los límites del espacio, con los Bo preparándose para lanzar un ataque masivo. Los humanos, por su parte, estaban listos para sorprender a sus enemigos con un contraataque rápido y decisivo. Vamos a hacerles creer que estamos perdidos, dijo Elías, observando el holograma táctico frente a él. Los Bo piensan que la guerra es suya, pero no saben lo que tenemos preparado. A lo lejos, las fuerzas Bo se acercaban, preparándose para atacar, confiadas en su abrumadora superioridad. Pero los humanos tenían algo que los Bo no esperaban: el factor sorpresa. Elías había ordenado que todas las naves humanas se dispersaran, creando una falsa sensación de vulnerabilidad. Ahora es el momento, dijo Elías. Están demasiado seguros de sí mismos. Vamos a golpear cuando menos lo esperen. La flota Bo avanzó, sin saber que los humanos estaban a punto de cambiar el curso de la guerra. Las naves Bo se acercaban a la línea de defensa humana, sin imaginar que los humanos ya estaban preparados para recibirlos con una fuerza abrumadora. Cuando los Bo lanzaron su ataque, esperando una resistencia mínima, las naves humanas salieron de su escondite, rodeando a la flota Bo en una maniobra estratégica que los dejó sin aliento. El factor sorpresa había funcionado. «Es una trampa», gritó un oficial Bo, pero ya era demasiado tarde. Las naves humanas comenzaron a disparar con una precisión mortal, perforando la línea de batalla Bo con ataques concentrados en los puntos más débiles. La ventaja de los Bo, que había sido su tamaño y número, comenzó a desmoronarse ante la velocidad y la estrategia humana. La flota Bo, atrapada en un cerco mortal, no podía reaccionar a la ofensiva que se les venía encima. Desde su nave insignia, Viran observó cómo sus naves comenzaban a ser destruidas una por una. La furia de la flota humana era imparable. No solo luchaban por sobrevivir, sino que luchaban para asegurarse de que los Bo no tuvieran la oportunidad de recuperarse. «Esto es imposible», murmuró Viran, observando el caos que se desataba frente a él. «No puede ser. No puede ser». Las naves Bo, en su desesperación, comenzaron a intentar reorganizarse, pero el daño ya estaba hecho. La flota humana había logrado lo impensable. Habían ganado. La flota Bo se retiraba una vez más, derrotada, y esta vez, la derrota parecía definitiva. El silencio que siguió a la retirada de la flota Bo fue sobrecogedor. En las cámaras de mando, los oficiales Bo observaban impotentes la retirada de sus fuerzas, sabiendo que esta derrota marcaría un antes y un después para su imperio. Viran, de pie en el puente de su nave insignia, miraba fijamente el vacío del espacio, sin hablar. «Señor», dijo ROK, acercándose con cautela. «Hemos perdido. La flota está en retirada, y la moral de las tropas se desploma». Viran no respondió de inmediato. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, procesando lo que acababa de ocurrir. La guerra con la humanidad había tomado un giro inesperado, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tenía todas las respuestas. Los Bo se habían enfrentado a muchos enemigos, pero los humanos habían sido diferentes. Habían logrado algo que Viran pensaba imposible: derrotar al dominio Bo con astucia, adaptabilidad y, lo más importante, determinación. «¿Qué queda ahora?», preguntó ROK, con una leve incertidumbre en su voz. Los Bo siempre habían sido imparables, pero ahora, la duda era un peso pesado que se cernía sobre ellos. Viran se dio la vuelta lentamente, mirando a ROK y a los otros oficiales que lo rodeaban. «Queda aprender», dijo con voz grave. «Aprender de nuestra derrota y adaptarnos. Si vamos a sobrevivir, si vamos a retomar el control, debemos hacer lo que nunca habíamos hecho: entender al enemigo». Mientras tanto,
En el cuartel general de la Fuerza de Defensa Unida Terán, la victoria sobre la flota SBO era celebrada con cautela. Elías Rance observaba el espacio estelar a través de la ventana del puente de su nave, sabiendo que esta victoria era un gran paso, pero también que la guerra aún no estaba ganada. «Lo logramos», dijo Lila, su voz llena de satisfacción. «Les hemos dado lo que se merecen». Elías no compartió su entusiasmo inmediato. Esta victoria no cambia el hecho de que los SBO aún son una amenaza. La guerra no termina aquí. Es solo el comienzo de lo que podría ser una larga lucha. Pero tenemos una ventaja, dijo Lila, con optimismo. Hemos demostrado que no somos fáciles de derrotar. Ahora tenemos que mantener esa ventaja. Elías asintió, con una expresión seria en su rostro. Sí, pero no subestimemos a los SBO. Ellos aprenderán de sus errores y regresarán con una fuerza aún mayor. La clave aquí es no bajar la guardia. En el espacio, la flota SBO se retiraba hacia los confines más lejanos de su territorio. Aunque la derrota había sido clara, los SBO no estaban listos para rendirse. Sabían que la guerra no había terminado. Viran estaba decidido a reorganizar y retomar el control. Había aprendido lo que los humanos eran capaces de hacer, y ahora sabía que para ganar, tendría que cambiar su enfoque. La guerra con los humanos no se ganaría con pura fuerza bruta, sino con astucia y estrategia. «Prepara nuestras flotas», dijo Viran, mirando a su oficial más cercano. «No hemos terminado. La guerra no ha hecho más que comenzar». La respuesta de su oficial fue rápida. «¿Cuál es el siguiente paso, señor?» «Aprender, adaptarnos, y atacar cuando menos lo esperen», respondió Viran con una sonrisa fría. «Esta vez, no serán los humanos quienes nos sorprendan». La humanidad, por su parte, sabía que su victoria era solo una pequeña parte de la guerra total. El avance de los SBO podría haberse detenido, pero todos sabían que el conflicto estaba lejos de terminar. Elías Rance estaba pensando en el futuro, y en cómo los humanos podían usar su ventaja para ganar esta guerra de una vez por todas. «Debemos seguir adelante», dijo Elías a su equipo. «Tenemos que ser más rápidos, más inteligentes y más preparados que nunca. Los SBO regresarán, pero si mantenemos la iniciativa, podemos ganar esta guerra». El tiempo de preparación fue corto. A pesar de la victoria de la humanidad, la flota SBO no descansaría mucho tiempo. Los humanos sabían que los SBO, aunque derrotados temporalmente, estaban reorganizando sus fuerzas para un próximo ataque. La guerra ya no se libraría solo con batallas, sino con estrategias mucho más complejas. La humanidad, que había demostrado su capacidad para resistir, también sabía que los SBO usarían su increíble poder de fuego para intentar aplastarlos una vez más. «El siguiente movimiento será clave», dijo Elías Rance a su equipo. Estaba de pie frente a la pantalla táctil en la sala de operaciones, observando las proyecciones de la flota SBO. «Ellos nos han subestimado hasta ahora. Pero, si queremos ganar, no podemos permitirnos cometer el mismo error». Lila, de pie junto a él, analizó los datos. «Nos están buscando, pero lo que no saben es que estamos preparados para sorprenderlos nuevamente. Hemos aprendido cómo luchan. Ahora es nuestra oportunidad para tomar la delantera». Elías la miró, con un brillo en los ojos. «Exactamente. La humanidad no solo está luchando por sobrevivir. Estamos luchando por nuestra libertad, por nuestro futuro. Los SBO lo aprenderán de la manera más dura». Mientras tanto, en el territorio SBO, la flota se reunía, preparada para su próximo asalto. La derrota sufrida en Terra había sido un golpe devastador para su imperio, pero Viran estaba decidido a no dejar que eso los definiera. Había sido una derrota, sí, pero también una oportunidad para aprender. Los humanos no eran solo una especie joven. Ahora lo sabía. Los humanos tenían algo que los SBO no comprendían por completo, una capacidad única para adaptarse, para cambiar las reglas de la guerra cuando menos se lo esperaban. «El dominio SBO no se detendrá aquí», dijo Viran, con una mirada fría y decidida. «Ahora sabemos cómo luchan los humanos. Su sorpresa es su mayor arma, y no podemos dejarlos usarla contra nosotros». ROK asintió, observando el mapa estelar.
¿Cuál es nuestro próximo paso, señor? Vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, dijo Viran con un toque de cinismo en su voz. Vamos a atacar cuando menos lo esperen. No serán ellos quienes nos sorprendan esta vez. En el cuartel general de la Fuerza de Defensa Unida Terán, los humanos se preparaban para el siguiente enfrentamiento. Aunque la victoria en Terra había sido decisiva, los Bo no iban a darles tregua. Sabían que el dominio Sbo era implacable, y que su única esperanza era mantenerse un paso adelante en cada movimiento. Elías Rance reunía a sus oficiales. Hemos aprendido mucho de la última batalla, dijo, mirando cada rostro en la sala. Ahora tenemos que estar preparados para lo que los Bo nos traerán. Debemos ser más astutos, más rápidos y más organizados. Lila estaba concentrada en la pantalla frente a ella, analizando las formaciones Bo. Se están reorganizando, dijo, señalando las coordenadas. Parece que están tomando una dirección diferente. No sabemos si están preparando una ofensiva directa o si están buscando un objetivo más vulnerable. Elías observó las proyecciones de los Bo. La guerra no se trata solo de fuerza. Se trata de astucia, y los Bo están a punto de descubrir que podemos superarlos en eso. Las flotas Bo avanzaban hacia el sistema humano. Los humanos ya sabían lo que les esperaba, la última ofensiva de los Bo. La flota Sbo era masiva, imponente, y su furia estaba dirigida directamente hacia la humanidad. Sin embargo, la humanidad estaba preparada para enfrentarse a esta nueva amenaza de una manera que los Bo no habían anticipado. Cuando lleguen, no vamos a ceder, dijo Elías a su tripulación. Vamos a enfrentarlos con todo lo que tenemos. Esta vez no hay vuelta atrás. Los oficiales humanos asintieron, sus rostros llenos de determinación. Habían pasado por mucho, pero sabían que la batalla final estaba cerca, y no podían permitir que los Bo se salieran con la suya. Ya no se trataba solo de resistir, se trataba de ganar. En las profundidades del espacio, las fuerzas Bo se acercaban con toda su fuerza, listas para aplastar la última resistencia humana. Pero, mientras avanzaban, los Bo no sabían que los humanos estaban esperando el momento exacto para atacar. Era una guerra de desgaste, pero también de inteligencia. Los Bo ya no podían confiar solo en su abrumadora superioridad. Viran, observando los últimos datos, sabía que esta era la última oportunidad para recuperar el control. Si no lograban vencer a la humanidad en esta batalla, todo el imperio Sbo se desplomaría. No había más margen para el error. Este es el final de la traducción. La humanidad había demostrado ser más que capaz de desafiar al dominio Sbo, y mientras los Bo continuaban su avance, los humanos continuaban luchando por su futuro. Sabían que esta guerra no terminaría rápidamente, pero estaban más unidos y decididos que nunca. La lucha por la supervivencia, la libertad y el control de la galaxia apenas comenzaba.